Ok, continuamos entonces con los tipos de investigación y ahora vamos a ver un enfoque que se denomina el enfoque multimétodo. Pero antes de eso, vamos a recordar algo que yo sé que ustedes ya han trabajado, que se llaman los paradigmas en investigación. Tenemos el positivista o empírico, que es el que yo he venido trabajando con ustedes y ustedes conmigo. Y hay otro que han venido trabajando. Bueno, este método empírico o positivista también es más conocido como el cuantitativo, ¿no? El método cuantitativo o el enfoque cuantitativo también le dicen algunos, ¿no? Otros le llaman de la corriente del pensamiento positivista cuantitativo. Y está el interpretativo, que también se denomina cualitativo, fenomenológico, naturalista o humanista. Ese es el conocido como la investigación cualitativa, que ustedes ya han venido también trabajando con una doctora, y que tengo entendido que, bueno, que han tenido por allí, han visto algunas cosas, pero han tenido ciertas dificultades para poder avanzar en esto. Entonces, con esto sabiendo eso, ya conociendo que había eso, por eso yo traje esta parte, ¿no? Y además, el primer día yo ofrecí a hablar del método, del enfoque multimétodo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este enfoque multimétodo? El enfoque multimétodo lo que nos permite es una complementariedad entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y yo, para tratar de hacerme entender con ustedes y que les quede bastante claro esto, yo traje un par de ejemplos hechos por venezolanos. Por ejemplo, no son de reciente data, pero en esto no nos interesa si es o no de reciente data, sino cómo en realidad se maneja el enfoque multimétodo, que ustedes también pudieran trabajarlo si el caso así lo amerita, ¿no? Aquí tenemos este investigador, Gómez, en el 2002, examinó la función de investigación en los institutos universitarios tecnológicos de la región centro-occidental. Específicamente indagó sobre los siguientes aspectos: características de la investigación, la productividad de la investigación y la pertinencia de la investigación. Esos fueron los tres aspectos que este investigador estudió. Ahora veamos qué hizo para cada uno de esos aspectos, cómo averiguó, cómo recolectó esa información, ¿no? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos, en el primer caso, utilizó la técnica del focus group. ¿Con quiénes? Con los encargados de la gerencia de los institutos. Ajá, el focus group, ¿qué es eso? Reunir un grupo de personas para que empiecen a opinar sobre determinado aspecto. Y el investigador se encarga de ir recogiendo, él o una persona que lo está ayudando, de ir recogiendo todo lo que allí se va diciendo, o lo van grabando. Eso va a depender de la cuestión. Por lo tanto, el análisis de eso es cualitativo. Ahí no hay cuantificación. Pero luego, además del focus group, este investigador utilizó la técnica de la encuesta con los docentes. La técnica de la encuesta. En la técnica de la encuesta hay que utilizar un instrumento llamado cuestionario. Y posiblemente allí habrá preguntas abiertas, pero también habrá preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas, ¿cómo las van a trabajar? ¿Cómo las van a analizar? Por la vía cuantitativa. En el segundo caso, vimos que trabajó tres aspectos. En el segundo caso, utilizó un índice de productividad investigativa que ponderaba los productos y actividades de investigación realizados por los docentes. Ese índice de productividad es netamente cuantitativo. Allí tenía que analizarlo por la vía cuantitativa utilizando la estadística.
Y en el tercer caso utilizó la entrevista, una entrevista en profundidad con los gerentes de las organizaciones públicas y privadas que son los usuarios de los productos y servicios de estos institutos universitarios tecnológicos. Entonces la entrevista, pues obviamente cómo recibe esa información, lo que estoy haciendo yo aquí, hablando, y la persona, ¿cómo va a analizar eso? Por la vía cualitativa. Entonces ven ustedes acá cómo se complementan, cómo está combinando los dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos métodos? Pues se van a complementar. El uno apoya el método cuantitativo, por ejemplo, apoya el método cualitativo y a la inversa. Y a eso se le conoce como enfoque multimétodo. Vamos a ver otro ejemplo para tratar de dejar un poco más claro la situación. Y aquí pues se me está poniendo lenta también porque está tardando, ya cambió. Ok, tenemos otro investigador de la UPL, por cierto, que es el doctor Ruiz Bolívar. Este doctor en el 2008 evaluó el efecto de la modalidad de aprendizaje semipresencial, es decir, el blended learning. Es lo que yo estuve utilizando, estaba utilizando con ustedes, el B-Learning. En el aprendizaje de los participantes de un curso avanzado de construcción de instrumentos de investigación en el programa de doctorado en educación, allá en la UPL de Rubio, el estado Táchira, el estado que está ahorita sonando bastante, ¿no? Obtuvo información sobre el desempeño académico de los estudiantes, de la percepción de la calidad del curso y la satisfacción con el mismo, es decir, la satisfacción con el curso. Eso fue lo que el doctor Bolívar investigó, averiguó sobre digamos, la modalidad B-Learning. Veamos cómo hizo el doctor Bolívar para recolectar esa información. Pues bueno, en el primer caso utilizó un procedimiento de evaluación directa, es decir, el profesor actuó. No sabemos, no nos queda claro si fue cualitativo o fue cuantitativo. E indirecta, y hubo una evaluación indirecta, que es la autoevaluación de los participantes. La autoevaluación de los participantes no nos queda en duda de que eso es cualitativo, porque cada quien va a expresar cómo se está autoevaluando, qué está logrando, qué no está logrando, cuáles son las dificultades que tiene, etc. Eso es cualitativo. En el segundo caso, utilizó una escala de estimación netamente cuantitativo, la cual consideraba aspectos como actualidad del contenido, relevancia de las actividades de aprendizaje, calidad del profesor, accesibilidad de la tecnología, eficiencia en la organización del curso y la equidad en la evaluación. Es decir, esa escala estaba recolectando información sobre estos constructos, sobre estos aspectos. ¿Okay? Y eso ahí tiene que intervenir la estadística, ¿okay? La parte cuantitativa. Veamos qué otra cosa hizo el doctor Bolívar. En el tercer caso utilizó un cuestionario con preguntas abiertas. Un cuestionario con preguntas abiertas, indudablemente que allí tuvo que hacer el análisis cualitativo. Entonces, como ven, también el doctor Bolívar combinó los dos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Y obviamente al utilizar estos métodos, pues va a ayudar muchísimo a enriquecer y a profundizar, a robustecer mucho la investigación.